En una mansión lujosa donde la apariencia de perfección escondía secretos oscuros, la vida de una mujer millonaria se convirtió en una pesadilla. Su marido y su hijo, en un momento de extrema rabia, la atacaron de forma cruel. Sin embargo, lo que nadie imaginaba es que detrás de las cortinas de una vida aparentemente ideal, surgiría una reacción inesperada que cambiaría todo y revelaría una historia mucho más compleja y oscura de lo que se podría imaginar. Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete ahora y no te pierdas ninguna. Activa la campanita para estar siempre al tanto. La mansión donde vivía Elena era un verdadero palacio. Los candelabros de cristal brillaban como estrellas dentro del salón principal. Las alfombras persas daban un aire de realeza a los pasillos y las enormes ventanas revelaban una vista impresionante del jardín impecablemente cuidado. A los ojos de todos, su vida era un sueño. Casada con Ricardo, un empresario de renombre, y madre de Alejandro, un joven heredero prometedor, parecía tener todo lo que cualquier mujer podría desear. Pero la realidad era cruelmente diferente. Elena no era una esposa feliz, ni una madre realizada. Ella era una prisionera. Detrás de esa fachada de familia perfecta, su vida era una pesadilla silenciosa. Dentro de esas paredes frías y lujosas, era humillada, menospreciada y en los peores días agredida. Pero nadie sospechaba nunca. El mundo solo veía a la esposa elegante, siempre sonriente en eventos sociales, siempre al lado de su marido, que la envolvía con un brazo firme como si fuera protección, cuando en realidad era una posesión. El matrimonio de Elena y Ricardo comenzó como un cuento de hadas. Él era carismático, atento, un hombre que parecía ser el príncipe encantado salido de un libro. Al principio la hacía sentirse la mujer más especial del mundo. Flores, viajes, promesas de un futuro brillante. Pero poco a poco comenzó a mostrar su verdadero rostro. Las críticas empezaron de forma sutil. ¿Por qué gastaste tanto en este bolso? ¿Crees que alguien te tomará en serio si te vistes así? Habla menos. Nadie quiere escuchar la opinión de una mujer sobre negocios. Al principio, Elena pensó que era solo la forma de ser de Ricardo. Tal vez estaba estresado, tal vez ella estaba exagerando. Pero las palabras se volvieron más afiladas, las miradas más frías, y un día vino la primera bofetada. La cena de la cena estaba impecable. La mesa de mármol blanco brillaba bajo la luz del candelabro de cristal, reflejando la luz suave de las velas dispuestas en candelabros dorados. Las copas de vino alineadas, los platos servidos a la perfección, los cubiertos de plata pulidos al máximo. Nada en ese lugar indicaba que esa noche terminaría en tragedia. Elena, vestida con un elegante vestido azul marino, trataba de mantener la postura. Su papel en esa casa siempre había sido claro: la esposa perfecta, la que recibía a los invitados con una sonrisa, la que hacía que todo pareciera perfecto, aunque su vida fuera un completo caos. A su lado, Ricardo estaba imponente, como siempre. El traje caro, el reloj de oro en la muñeca, la voz grave y autoritaria. Alejandro, ahora un joven de 20 años, había heredado la arrogancia del padre. Creció observando cómo Ricardo trataba a su madre y poco a poco absorbió esa crueldad como algo natural. Esa noche estaban acompañados de amigos influyentes de la alta sociedad. El ambiente era de celebración. Ricardo acababa de cerrar un gran negocio y quería exhibir su éxito. El champán se servía sin parar, las risas resonaban en el salón. Todos estaban deslumbrados con la riqueza, el poder, la grandeza de esa familia. Pero entonces todo cambió. Elena, en un raro momento de relajación, hizo un comentario casual. Algo simple. Algo que, para cualquier otra persona, habría pasado desapercibido. Ricardo siempre decía que no sabía nada sobre inversiones cuando nos casamos. Al principio, fui yo quien organizó las primeras finanzas de su empresa. ¿Quién diría que saldría tan bien, verdad? La frase salió sin intención de causar problemas. Pero tan pronto como terminó de hablar, el aire en la mesa cambió. La sonrisa de Ricardo desapareció. El silencio fue inmediato. Por un segundo nadie lo notó, pero Elena lo sintió. Vio cómo los ojos de Ricardo se volvían fríos, calculadores. Él odiaba eso. Odiaba que alguien pudiera pensar, aunque solo por un instante, que él no era el único responsable del imperio que había construido. Las risas volvieron, las conversaciones continuaron, pero dentro de Ricardo, algo ya había estallado. La cena terminó y los invitados se despidieron. Elena, sintiendo el ambiente tenso, trató de actuar como si nada hubiera sucedido. Sabía que a Ricardo no le gustaba ser contradicho,
pero no imaginaba que un comentario tan inocente pudiera generar tanta furia. Tan pronto como el último invitado salió por la puerta, comenzó la tormenta. «Has perdido completamente la noción de tu lugar, Elena», dijo Ricardo con la voz baja, pero cargada de veneno. Elena sintió un escalofrío en la espalda. «Ricardo, solo hice un comentario». «¿Un comentario?» Él se rió, pero no había humor en su expresión. «¿Crees que necesito que me defienda? ¿Que la gente piense que solo tuve éxito porque una mujer me ayudó?» Elena intentó explicarse, pero él no la dejó hablar. La mirada de furia que le lanzó fue suficiente para hacerla retroceder. Fue entonces cuando Alejandro entró en la sala. «¿Qué está pasando?», preguntó, cruzando los brazos. «Tu madre decidió faltarme el respeto frente a mis amigos», respondió Ricardo, sin apartar la mirada de Elena. Alejandro bufó, sacudiendo la cabeza. «¿Otra vez, mamá? ¿Por qué siempre tienes que arruinarlo todo?». Elena miró a su hijo sintiendo un nudo en el pecho. «¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? ¿Qué había hecho ella más que existir? Más que respirar y tratar de sobrevivir en esa casa?» «Alejandro, no hice nada». «¿No hiciste?». Ricardo avanzó, sujetando su muñeca con fuerza. «Siempre estás intentando parecer más lista de lo que realmente eres, siempre tratando de humillarme». El dolor en su brazo era intenso, pero Helena no reaccionó. Aprendió a lo largo de los años que si resistía, sería peor. «Papá, ella nunca aprende», dijo Alejandro, cruzando los brazos, impaciente. Y entonces vino la primera bofetada. El sonido resonó en la sala. Helena tambaleó hacia atrás, llevándose la mano al rostro, los ojos abiertos de par en par. El dolor ardía, pero lo peor no fue el golpe. Lo peor fue mirar a Alejandro y ver la indiferencia en sus ojos. «Necesitabas oír esto», dijo él, sin emoción. Fue en ese momento cuando Elena se dio cuenta. Su hijo ya no era el niño dulce que ella había abrazado en sus brazos. Era un reflejo del hombre que la destruía desde hacía años. Sintió las lágrimas subiendo, pero no lloró. No frente a ellos. «Ya que no aprendiste con palabras, tal vez lo hagas con esto», dijo Ricardo, sujetándola por el cabello y arrojándola al suelo. El dolor se extendió por su cuerpo. Elena quedó allí, caída, respirando con dificultad. Quería gritar, pero sabía que nadie la oiría. Quería pedir ayuda, pero sabía que nadie vendría. «Quédate en el suelo y piensa en lo que hiciste». Ricardo escupió las palabras. Elena cerró los ojos. No podía creer que ese fuera el mismo hombre por el que alguna vez se había enamorado. No podía creer que ese fuera el hijo que ella había llevado en su vientre, que crió con tanto amor. Quería luchar, quería levantarse y gritar que ya no aguantaba más. Pero el miedo era paralizante. Permaneció allí, hasta que oyó los pasos de Ricardo y Alejandro alejándose. Oyó la puerta del dormitorio cerrándose. Y entonces, sola en la oscuridad, con el cuerpo adolorido y el corazón hecho pedazos, Elena tomó la decisión más importante de su vida. Esa noche todo cambió. Esa noche decidió que nunca más quedaría en el suelo. Las lágrimas corrían de sus ojos, pero las secó rápidamente. Ya no podía llorar más. Ya no podía dudar más. Si no salía esa noche, quizás nunca más tendría valor. Sabía que no tendría mucho tiempo. Ricardo dormía profundamente después de otra noche de borrachera. Alejandro también. No necesitaban preocuparse por nada porque estaban seguros de que Elena nunca reaccionaría. Siempre aceptaba todo. Siempre se quedaba. Pero no esta vez. Con el corazón acelerado, fue al closet y cogió una pequeña maleta de cuero. Nada de joyas, nada de ropa cara. Solo cogió lo esencial, un puñado de ropa, documentos y algo de dinero que había escondido desde hacía tiempo dentro de una caja de maquillaje. Sabía que Ricardo controlaba todas las cuentas bancarias y tarjetas, así que ese dinero era su única salida. Al salir del cuarto, se detuvo un segundo en la puerta del cuarto de Alejandro. Una parte de ella quería abrir la puerta. Quería verlo dormir como cuando era niño. Quería creer que dentro de él aún quedaba algo bueno. Pero lo que ocurrió esa noche demostraba lo contrario. Ya había elegido un bando, y no era el de ella. Bajando las escaleras con pasos ligeros, sintió el corazón apretado. Años de su vida quedaron atrás en esa casa. Sueños, esperanzas, amor. Pero ahora solo quedaba dolor. Abrió la puerta con cuidado y sintió el viento helado golpear su rostro. Respiró profundamente. La libertad nunca había tenido un olor tan fuerte. Corrió. Corrió sin mirar atrás. Elena sabía exactamente a dónde ir. Juana era su amiga de la infancia, su confidente de años pasados. Antes de casarse con Ricardo, antes de que su vida se convirtiera en un infierno,
Juana era la persona con quien Elena compartía todos sus sueños. Pero con el tiempo, Ricardo la fue alejando de todo y de todos. Elena perdió amistades, perdió su propia identidad, pero nunca perdió el recuerdo de Juana. Tomó un taxi con el dinero que tenía y pasó todo el camino mirando por la ventana, sintiendo que el miedo crecía a cada kilómetro. ¿Y si Ricardo se daba cuenta de su fuga y la encontraba? ¿Y si Juana no la aceptaba después de tanto tiempo? Cuando el coche se detuvo frente al edificio sencillo donde vivía Juana, Elena sintió las manos sudorosas. Pero no tenía otra opción. Golpeó la puerta. Segundos después, Juana abrió. Sus ojos se agrandaron al ver a Elena en ese estado. «Dios mío», susurró, llevándose la mano a la boca. «Elena». Elena intentó sonreír, pero sus labios lastimados dolieron. «Necesito ayuda». Sin dudar, Juana la tiró dentro y cerró la puerta con llave. En las horas siguientes, Elena contó todo. Cada dolor, cada humillación, cada golpe que Ricardo y Alejandro le dieron, físicos y emocionales. Juana escuchó todo en silencio, con los ojos brillando de rabia y tristeza. «Debí haber vuelto antes», dijo Elena, la voz quebrada. Juana tomó sus manos con firmeza. «Volviste ahora, y eso es lo que importa». Después de un baño caliente y algunas compresas en el rostro, Elena se sintió un poco mejor. Pero aún había un peso en su pecho. «No sé qué hacer, Juana. Él controla todo. El dinero, los negocios. No tengo a dónde ir». Juana frunció el ceño. «¿Su dinero?» Sacudió la cabeza. «No, Elena. El dinero de ustedes». Elena la miró confundida. «¿Cómo así?» Juana suspiró y tomó su notebook. «¿Realmente crees que Ricardo construyó ese imperio solo? Conozco tu inteligencia. Sé que siempre fuiste buena con los números. Siempre entendiste de inversiones». Elena se encogió. «Sí, pero él nunca me dejó participar directamente». Juana bufó. «Claro que no. Pero eso no significa que no haya sido esencial. Siempre seguí los negocios de él a distancia. Siempre vi el crecimiento de la empresa. ¿Y sabes qué más vi? Sus ideas en los primeros años. Puede que no hayas firmado los documentos, pero muchas cosas ahí empezaron contigo». Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Estás diciendo que...?» Juana abrió algunos sitios en el computador, buscando información sobre la empresa de Ricardo. «Puede que no estés en los papeles, pero muchas cosas se hicieron bajo tu orientación. Y más, Ricardo tiene fraudes ocultas, dinero sucio, desvíos. Si lo investigan, su máscara cae». Elena parpadeó, procesando esa información. Durante años creyó que no tenía poder alguno, que todo pertenecía a Ricardo. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si de alguna manera pudiera dar vuelta a la situación? ¿Tienes pruebas de eso?, preguntó, con la voz más firme. Juana sonrió de lado. «Puah». Esa noche, mientras Juana dormía, Elena se quedó sentada en el sofá, mirando por la ventana. Por primera vez en años sentía algo diferente dentro de sí. No era solo miedo, no era solo tristeza. Era algo que crecía lentamente como una pequeña llama, pero poderosa. Era rabia. No una rabia destructiva, sino una rabia que la impulsaba a levantarse. Pasó años viéndose como una víctima, pasó años siendo tratada como nada. Pero, ¿y si en realidad había sido la pieza más importante de toda la construcción de ese imperio? ¿Y si pudiera recuperar lo que siempre fue suyo? Elena respiró hondo. Huyó esa noche porque no tenía fuerzas para luchar. Pero ahora, al mirar su reflejo en el cristal, vio algo que no había visto en mucho tiempo. Una mujer fuerte. Una mujer que ya no iba a aceptar ser borrada. Ya no huiría más. Volvería. Y esta vez, para ganar. Elena y Juana pasaron días reuniendo información. Documentos antiguos, contratos, movimientos financieros sospechosos. Cuanto más Juana investigaba, más Elena veía la verdad frente a sí. Ricardo no era un empresario brillante, como hacía parecer. Solo se aprovechó de su inteligencia para crecer. Desde los primeros años de la empresa, Elena estuvo detrás de decisiones estratégicas. Fue ella quien sugirió las primeras inversiones, quien encontró los mejores proveedores, quien propuso la fusión que hizo que la empresa despegara en el mercado. Pero a medida que Ricardo ganaba poder, la empujaba a las sombras. Sus ideas seguían siendo aprovechadas, pero su nombre nunca aparecía. La redujo a una esposa trofeo mientras usaba su inteligencia para convertirse en un magnate. Eso se acabaría ahora. Elena sabía que no podía actuar sola, así que hizo la primera llamada importante de su nueva vida. «¿Doctor Antúnez? Soy Elena Vasconcelos. Necesito un abogado, el mejor». El silencio del otro lado duró unos segundos. Luego la voz firme respondió: «Mi oficina está a su disposición, señora Vasconcelos».
Ella sonrió. Ricardo la subestimó, pero ahora la guerra había comenzado. En los días siguientes, Elena reunió un verdadero equipo a su alrededor. El doctor Antúnez, un abogado implacable, comenzó a examinar contratos antiguos buscando fallos y brechas que pudieran ser utilizadas contra Ricardo. Cada documento, cada acuerdo hecho a lo largo de los años, todo fue analizado con ojos de águila. Juana, con su conocimiento financiero, ayudaba a rastrear las fraudes, transferencias sospechosas, inversiones ocultas, cuentas en paraísos fiscales. Ricardo era más corrupto de lo que Elena imaginaba, y ahora tenía pruebas. Pero Elena sabía que solo derribar a Ricardo no era suficiente, necesitaba construir algo suyo, algo más grande. Y fue entonces cuando encontró la pieza final de su tablero. «Madame Helena», dijo una voz del otro lado de la línea. Elena sonrió. «Signor Moretti, quiero abrir una empresa». Moretti era uno de los inversionistas más influyentes del país, un hombre que solo apostaba por negocios prometedores. Y Elena sabía que eso era lo que ella tenía, un plan ambicioso, una visión que podría transformar el mercado. «Estoy escuchando». Y entonces explicó todo. Mientras Ricardo aún se sentía seguro en su trono, Elena trabajaba en silencio. En solo 3 meses consiguió reunir los recursos necesarios para lanzar su propia empresa. Era un conglomerado enfocado en tecnología e innovación, un sector que Ricardo siempre había ignorado. Elena sabía que el futuro estaba allí e invirtió fuertemente. Con contactos estratégicos y la ayuda de Moretti, su empresa creció rápidamente. En pocos meses ya estaba llamando la atención del mercado. Los inversionistas querían saber quién era esta nueva empresaria que apareció de la nada y ya estaba amenazando a los gigantes del sector. Lo que nadie sabía aún era que esta empresaria no era una novata. Era la verdadera mente detrás del éxito de Ricardo Vasconcelos. Y ahora estaba lista para recuperar todo lo que era suyo. Después de meses de preparación, Elena y su equipo estaban listos para el golpe final. El doctor Antúnez presentó una demanda judicial contundente contra Ricardo. Fraude fiscal, evasión de divisas, contratos ilegales. Las pruebas eran irrefutables. Pero Elena no quería solo destruirlo, quería que él sintiera el amargo sabor de la derrota. El imperio de Ricardo Vasconcelos siempre pareció inquebrantable. Era visto como un empresario brillante, un hombre de negocios impecable, una referencia en el mercado. Pero detrás de la fachada de éxito, había un castillo construido sobre mentiras, manipulación y dinero sucio. Y ahora ese castillo estaba a punto de derrumbarse. Elena esperó el momento adecuado para dar el golpe final. Durante meses, reunió pruebas irrefutables con la ayuda de sus abogados y expertos financieros. Cada documento fraudulento, cada desvío de dinero, cada contrato irregular. Todo estaba listo para ser entregado a las autoridades y a la prensa. Sabía que Ricardo intentaría defenderse, que usaría su influencia para salir airoso. Pero esta vez no tenía salida. Esta vez, la mujer que subestimó durante años estaba al mando. La noticia explotó como una bomba en los periódicos y en las redes sociales. Ricardo Vasconcelos es investigado por fraude financiero y desvío de millones. En cuestión de horas, la fortuna de Ricardo fue congelada por orden judicial, sus cuentas bancarias bloqueadas, sus bienes confiscados. Intentó reaccionar, llamó a abogados, presionó a sus contactos en el gobierno, pero nadie quiso asociarse con un hombre a punto de caer en desgracia. La policía llegó a su puerta con una orden de allanamiento. Su oficina fue registrada, sus documentos llevados. Los inversionistas de su empresa retiraron su apoyo. Las acciones se desplomaron. Intentó fingir que estaba al mando, intentó hacer declaraciones públicas negando todo, alegando ser víctima de una estafa. Pero los números no mentían, las pruebas eran irrefutables. Eso no era un simple escándalo, era el fin de su carrera, de su reputación, de su poder. Y él sabía exactamente quién estaba detrás de todo eso. Elena, la mujer que humilló, la mujer que golpeó, la mujer que pensaba débil. Ahora, ella era la razón de su ruina. Mientras Ricardo se hundía, Alejandro comenzó a sentir los primeros efectos de la caída. Desde pequeño, vivió rodeado de lujo. Nunca tuvo que luchar por nada. Siempre tuvo los mejores autos, los viajes más caros, los relojes de marca. Nunca imaginó que un día esa vida podría acabar. Pero acabó. Con las cuentas bloqueadas, Alejandro perdió su acceso al dinero. Su tarjeta de crédito fue rechazada en el primer intento de compra. El gerente del banco le avisó que todas sus cuentas estaban congeladas hasta que terminaran las investigaciones. Se rió pensando que era un error, pero no lo era.
Días después vino el desalojo. El ático de lujo donde vivía fue confiscado. El coche deportivo incautado. De un momento a otro, Alejandro se vio sin nada. Y por primera vez en su vida sintió miedo. Intentó correr hacia los amigos, aquellos que siempre lo rodearon en las fiestas, en los eventos lujosos. Pero, uno a uno, todos se alejaron. Ninguno de ellos quería asociarse al escándalo de Ricardo Vasconcelos. De repente se dio cuenta de que nunca tuvo amigos verdaderos. Solo tenía personas interesadas en el dinero y el estatus que llevaba. Y ahora que no tenía nada, estaba solo. Después de semanas de desesperación, Alejandro tomó una decisión difícil. Fue a la nueva sede de la empresa de su madre. Llegó con la ropa arrugada, ojeras profundas y una mirada perdida. Ya no era el joven arrogante de antes. Ahora era solo un hombre quebrado, tratando de encontrar un camino. Elena estaba sentada en su oficina cuando la secretaria anunció su llegada. Respiró hondo. Durante años esperó este momento, no para verlo derrotado, sino para ver si todavía quedaba algo bueno en él. Cuando Alejandro entró, se quedó parado en la puerta unos segundos, como si no supiera qué decir. Su voz falló. Ya no tengo nada, mamá. Elena lo miró, seria. Nunca tuviste nada, Alejandro. Todo lo que pensabas que tenías fue comprado con dinero sucio. Él tragó saliva, desviando la mirada. Lo sé, no sabía que todo terminaría así. Ella observó a su hijo durante algunos momentos. Ya no veía al niño que crió ni al joven consentido que la lastimó. Veía a un hombre confundido, perdido. Y entonces suspiró. Tienes dos opciones. Puedes seguir culpando al mundo por lo que pasó, o puedes aprender y empezar de nuevo. Pero para eso, tienes que convertirte en un hombre de verdad. Alejandro asintió lentamente. Quiero intentarlo. Elena cruzó los brazos. Entonces, demuéstralo. No lo perdonaría tan fácilmente, pero le daría la oportunidad de cambiar. Ahora le tocaba a él decidir quién quería ser. Meses después, Elena finalmente tuvo su último encuentro con Ricardo. Él estaba acabado. La barba sin afeitar, la ropa simple, la mirada sombría, sin dinero, sin influencia, sin poder. Cuando la vio, intentó fingir que seguía siendo el mismo hombre de antes. ¿Viniste a celebrar tu victoria? Elena sonrió de lado. No necesito celebrar. Mi victoria fue simplemente recuperar lo que era mío. Él se rió, amargado. ¿Crees que esto me destruyó? Ella lo miró por un momento antes de responder. No, Ricardo. Quien te destruyó fuiste tú mismo. Tu codicia, tu arrogancia, todo eso siempre estuvo ahí. Yo solo quité el velo que escondía la verdad. Él no dijo nada, solo desvió la mirada. Elena entonces dio media vuelta y se fue. Esta vez no había miedo ni dolor, solo libertad. Ella ganó. El tiempo pasó. Los días de miedo y humillación quedaron atrás. El peso de las cicatrices, antes tan insoportable, ahora era solo un recordatorio de la mujer en la que Elena se había convertido. Inquebrantable. Ella construyó un imperio desde cero, usando la inteligencia que un día intentaron borrar. Al principio decían que no era más que una amargada tratando de demostrar un punto, pero con cada contrato firmado, cada empresa adquirida, cada decisión estratégica acertada, demostró ser mucho más que eso. Elena no era solo una sobreviviente, era una vencedora. El evento de negocios del año reunía a los empresarios más influyentes del país. Era el tipo de ceremonia donde años atrás Elena solo habría sido la esposa silenciosa al lado de Ricardo. Ahora ella era la invitada de honor. Cuando su nombre fue anunciado en el escenario, un silencio respetuoso se apoderó del salón. Todas las miradas estaban sobre ella. Vestida con un elegante conjunto blanco, Elena caminó con pasos firmes hasta el centro del escenario. Los destellos de las cámaras explotaban a su alrededor, registrando el momento. Pero la mayor victoria no estaba en los aplausos ni en el reconocimiento público. La mayor victoria era saber que llegó allí por méritos propios. El maestro de ceremonias sonrió al entregarle el premio de empresaria del año. Elena, tu historia de superación e innovación inspira a miles de mujeres. ¿Cómo te sientes en este momento? Ella sujetó el micrófono con firmeza y miró al público. Vio rostros conocidos, algunos que la menospreciaron, otros que intentaron destruirla, pero ninguno de ellos podía negar quién era ahora. Me siento libre. La respuesta fue simple, pero cargada de significado. El público irrumpió en aplausos. La mujer que un día fue silenciada ahora era escuchada por todos. Días después, Elena bajó de su coche frente a un lugar que no veía en años, la antigua mansión de la familia Vasconcelos. El imponente portón estaba oxidado. El jardín, antes tan bien cuidado, ahora era solo maleza.
El lujo de antes ahora parecía una tumba abandonada. Helena respiró hondo, absorbiendo ese momento. Ese lugar alguna vez fue su prisión. Ahora era solo un pedazo del pasado. ¿Estás lista?, preguntó Juana a su lado. Helena sonrió. Más que nunca. Caminó hasta el grupo de periodistas y levantó un sobre. Hoy anuncio oficialmente la demolición de esta propiedad, declaró. En su lugar construiremos un centro de apoyo para mujeres en situación de violencia. Los periodistas se miraron, sorprendidos. Señorita, esto significa que este lugar que fue un símbolo de sufrimiento para mí ahora será un refugio para otras mujeres. La respuesta hizo que un silencio se apoderara del grupo. La misma mansión donde fue herida, ignorada, humillada, ahora se convertiría en un hogar de esperanza para quienes más lo necesitaban. Era más que un símbolo de venganza, era un símbolo de renacimiento. Al día siguiente, Helena estuvo allí cuando llegaron las excavadoras. El primer golpe contra la estructura resonó como un trueno. Vidrios se rompieron, paredes se agrietaron, recuerdos se hicieron trizas. Ella observó todo desde lejos, sin apartar la mirada. Cada ladrillo derribado era un recuerdo doloroso que dejaba de existir. Cada trozo de concreto cayendo era un peso que finalmente sacaba de los hombros. Cuando el polvo se asentó, la mansión ya no existía más. En su lugar había un espacio abierto, listo para algo nuevo, listo para el trabajo. Estaba libre. El viento frío cortaba la tarde nublada mientras Helena caminaba con pasos firmes hacia el gran salón del hotel de lujo donde tendría lugar el encuentro. Su nombre ahora era sinónimo de poder, superación, resiliencia. Ya habían pasado años desde que había visto a Ricardo y Alejandro por última vez. Estaban arruinados, abandonados, humillados, y ahora buscaban a ella. Helena no sabía exactamente qué sentía: rabia, indiferencia, tal vez un vestigio de compasión. Pero si había algo de lo que estaba segura, era esto: nunca más sería la mujer frágil y sumisa que ellos tanto intentaron destruir. Entró al salón privado del hotel, donde los dos la esperaban. El primero en levantar la cabeza fue Ricardo. Ya no era ni la sombra del hombre que alguna vez se consideró intocable. El traje, que antes siempre estaba impecable, ahora parecía viejo y arrugado. Su cabello estaba canoso, los ojos hundidos, la expresión de alguien que había perdido todo. A su lado, Alejandro, que alguna vez vivió rodeado de lujo y arrogancia, ahora se vestía de forma simple, sin los accesorios extravagantes que tanto ostentaba. Pero lo que más llamaba la atención era la mirada vacía, la mirada de alguien que se dio cuenta demasiado tarde de que nunca supo vivir sin el dinero que le daba estatus. Helena se detuvo frente a ellos, cruzó los brazos y esperó. La conversación que tanto querían tendría que ser iniciada por ellos. Ricardo aclaró la garganta tratando de recuperar un vestigio de la postura firme que alguna vez tuvo. «¿Estás bien, Helena?». Su voz salió cansada, débil. Ella levantó una ceja sin responder. «Supe lo que hiciste, todo lo que construiste». Continuó, intentando medir sus palabras. «Lo lograste, ¿verdad? El imperio que yo hice caer, tú lo reconstruiste». Helena no mostró reacción. «Vine aquí para decirte que...». Ricardo vaciló. Por primera vez en su vida parecía pequeño frente a ella. «Que lo siento mucho». Helena mantuvo la mirada fija en él. «¿Lo sientes mucho por qué, Ricardo?». Él bajó la cabeza con las manos inquietas sobre la mesa. «Por todo», murmuró. «Por lo que te hice, por lo que le enseñé a nuestro hijo, por no haberte dado el respeto que merecías». Por un instante, un pesado silencio se instaló. Luego, Helena sonrió de lado. «No, Ricardo, no sientes mucho por lo que hiciste. Sientes mucho porque perdiste». Él levantó la mirada, sorprendido. «Nunca me pediste disculpas cuando yo lloraba en el suelo de esa habitación. Nunca mostraste arrepentimiento cuando me humillabas frente a tus amigos. Nunca dudaste en lastimarme porque pensabas que siempre estaría ahí para agachar la cabeza». Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. «Pero te equivocaste». Ricardo cerró los ojos, como si esas palabras le causaran dolor físico. Helena, sin embargo, no sentía lástima. Él había elegido su propio destino. Alejandro, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente levantó la voz. «Mamá». Helena se giró para mirarlo. A diferencia de su padre, él parecía realmente arrepentido. Pero Helena sabía que el arrepentimiento a menudo llegaba cuando ya era demasiado tarde. «Fui un monstruo contigo». Su voz temblaba. «Hice cosas imperdonables, cosas que nunca debía haber hecho. No sabía lo que estaba haciendo, solo...». Pasó las manos por su rostro frustrado, como si ni él mismo pudiera justificar sus actos.
Crecí pensando que mi padre era un dios, que el dinero lo resolvía todo. Pero después de que todo esto terminó, vi quién era realmente, y lo peor, vi quién era yo. Miró a su madre con los ojos llenos de lágrimas. Sé que no tienes motivos para perdonarme, pero yo solo quería que supieras que ya no soy esa persona. Elena permaneció en silencio por un momento. Luego inclinó ligeramente la cabeza y dijo: «Espero que no lo seas, Alejandro, pero eso no es algo que yo pueda resolver por ti. Es un camino que tendrás que recorrer solo». Él asintió, bajando la cabeza. «No quiero nada de ti, mamá. Solo quería que supieras que, por primera vez, te veo de verdad». Elena suspiró, sintiendo una leve presión en el pecho. No lo odiaba, era su hijo, y a diferencia de Ricardo, aún quedaba una chispa de humanidad en él. Pero eso no cambiaba los hechos. Tal vez algún día, Alejandro, consigas arreglar todo lo que rompiste, pero ese día aún no ha llegado. Él cerró los ojos, como si esperara esa respuesta. Elena se levantó, preparándose para irse. Ricardo levantó la mirada una vez más, como si intentara encontrar un último vestigio de la mujer sumisa que alguna vez amó controlar. Pero ella ya no estaba allí. «Ustedes me enseñaron una lección valiosa», dijo mirando a los dos. «Me enseñaron que la única persona en quien puedo confiar soy yo misma». Tomó su bolso, ajustó el abrigo y les dio una última mirada a padre e hijo. «Buena suerte para ustedes. Van a necesitarla». Sin mirar atrás, salió del salón, dejando atrás a dos hombres que, alguna vez, tuvieron todo y perdieron para siempre a la única persona que realmente importaba. Al salir del hotel, Helena sintió el viento fresco golpear su rostro. Respiró profundamente, sintiéndose ligera. No solo ganó, se liberó. A partir de ese día ya no había pasado que la retuviera, solo el brillante futuro que ella misma construyó.